La serie entonces de una progresión aritmética se puede calcular con dos fórmulas que son un poquito largas, pero bastante simples de usar. La serie, recuerden que es una suma de un sector de una progresión. El término, las dos fórmulas que nos dan, tenemos puesta aquí en pantalla, ayudan para sumar rápidamente varios elementos de una progresión aritmética y con esta fórmula me da la suma inmediata de una cantidad de n elementos que hemos elegido de una progresión aritmética. Por ejemplo, voy a sumar n elementos de una progresión, significa voy a sumar, por ejemplo, 15 números de una progresión aritmética, pero son consecutivos. Las dos fórmulas me dan esa suma en forma rápida. Solamente elegimos una de ellas dependiendo de qué elementos tengo. Por ejemplo, la primera dice, necesito n para poder llenarlo en la fórmula. N es cuántos números voy a sumar. Si pusimos el ejemplo, a lo mejor quiero sumar 15, 12 números. N representará a la cantidad de números que voy a sumar de la progresión. Requiere de tener el primer elemento a sub 1 y requiere tener la diferencia de. Si tengo eso, al llenarlo, me da inmediatamente la suma de esa cantidad de elementos que estoy sumando en la progresión. La segunda forma para poder calcular esta suma dice, requiero n. ¿Cuántos números usted quiere sumar? Pero necesito el primer término con el que va a empezar la suma y el último. Si usted me da esos dos, entonces utilice la segunda forma de la suma. Las dos llegan al mismo resultado, solo que en una necesita el primero y el último, y en la primera necesita el primero y la cantidad de d, que sería el número constante que uno va sumando. Dependiendo entonces de la información que uno tiene, es cuál utiliza. El ejemplo entonces tenemos, queremos sumar 25 números consecutivos de una sucesión que comienza en el número 3 y que se le va sumando siempre 4 unidades. Quiero sumar 25 números. El primero es 3. No tengo el último. No sé en cuál es el que termina. Por lo tanto, utilizo la primera expresión de la suma. Llenando entonces los elementos de la primera expresión, se llega a que la suma en forma muy rápida es de 1275. Si nosotros quisiéramos generar uno a uno los términos y después meterlos a una calculadora y sumar los 25 números, tenemos que llegar al 1275. Esta es una forma rápida de sumar esos elementos. La otra progresión que nos interesa mucho es la progresión geométrica. La progresión geométrica también es una sucesión de elementos en que la característica es que a cada uno de los elementos se le multiplica siempre una constante. Para distinguir la constante que se suma en una aritmética y esta otra en que se multiplica, le hemos cambiado la nomenclatura. El número constante que multiplicamos entonces lo vamos a llamar R. Si yo digo R es porque ese número R o el valor R lo estaremos multiplicando a cada uno de los elementos y generamos una progresión del tipo geométrica. Se llama geométrica porque va creciendo muy rápido. Un ejemplo, 3, 6, 12, 24 y fíjense que crece y crece cada vez más rápido. A cada uno de los elementos se le multiplicó entonces por 2. 2 por 3 me da 6. 6 por 2 me da 12. 12 por 2, 24. Eso implica que R vale 2. Si tomamos dos números consecutivos y dividimos el mayor de ellos por el menor de ellos, ellos son consecutivos, siempre se va a generar en esa división una misma constante. Vamos a dividir, por ejemplo, el 192 dividido por 96 me da constante 2. Ahí está el R. Divido 24 partido por 12, dos números consecutivos, la división un 2. Ahí nuevamente está el R. Ese R tiene que ser el mismo. Y en este caso, entonces, lo que tenemos de ejemplo es una progresión del tipo geométrica. Y de la misma forma como hemos definido un término general para la progresión aritmética, aquí también vamos a definir entonces una forma general. Primer elemento se va a llamar A sub 1, por lo tanto el segundo se va a llamar el mismo A sub 1 multiplicada una vez por R. El tercero, A sub 1 multiplicada por un R dos veces, y R por R daría el R al cuadrado.
el cuarto elemento, nuevamente el A sub 1 vamos a multiplicar por 3 veces el R. R por R por R. Entonces R al cubo. ¿Cómo lo voy a generalizar? Generalizando, entonces vamos a decir, el primer elemento se llama A sub 1. El segundo elemento, A sub 2, será A sub 1 por el R. El tercero, A sub 1 por el R elevado a 2. Por lo tanto, si nos fijamos, la forma general es, para el enésimo término, A sub n, es lo mismo que decir A sub 1 por el R elevado a n menos 1, una cantidad menos del número que nosotros, de la posición donde estamos calculando. Y obtuvimos una forma general para explicar cualquier progresión del tipo geométrica. Ejemplos: 1, un tercio, un noveno, un 27avo y así sucesivamente. La diferencia que se produce de multiplicación a cada uno de ellos se multiplicó por un tercio. Si a 1 lo multiplico por un tercio, me da un tercio. Si a ese un tercio lo multiplico por un tercio, llego a un noveno. Si a un noveno lo multiplico por un tercio, llego a 1,27. Entonces el ejemplo es una progresión geométrica porque el elemento constante se multiplicó. La segunda, menos 4, 8, menos 16, 32, menos 64 y así sucesivamente. Fíjense que aquí hay términos que tienen a veces positivo, a veces negativo, está intercalado. Si al menos 4 lo multiplico por menos 2, el menos por menos me cambia más, por lo tanto llego a un 8 positivo. Pero si al menos 8 lo vuelvo a multiplicar por el menos 2, vuelve a quedar negativo. Entonces, si se dan cuenta, el R que estamos multiplicando es el número menos 2 y hace este efecto de que a veces es positivo, a veces es negativo. De la misma forma que en el caso de la progresión aritmética, también tenemos entonces poder calcular cuánto vale un elemento en particular. Si conozco A sub 1, el primer término de una progresión geométrica, le pusimos un medio, vamos a partir del un medio, y multiplicamos el 3/4, una constante que va a ser multiplicada para cada elemento. ¿Cuánto será el valor que tendría que tener el quinto elemento, A sub 5? Como teníamos la fórmula general, si la llenamos entonces, vamos a llegar inmediatamente a que el quinto elemento de esta sucesión tendría que ser el 81 partido por el 512. Si ustedes escriben una a una, van a llegar a ese valor. Entonces la forma general me permite describir cualquiera de los elementos de esta progresión siempre que yo cuente con esa constante y con el primer elemento. Finalmente, ¿cómo se suman entonces estos elementos de una serie cuando ella es geométrica? De la misma forma como nosotros pusimos dos expresiones para sumar elementos de una progresión que era aritmética, esta vez vamos a poner también dos maneras de poder sumar una serie de números que pertenecen a una progresión geométrica. Para eso dice, sumemos n elementos de una progresión geométrica. Voy a tomar una cierta cantidad de números que pertenecen a la progresión geométrica, que ellos son a la vez consecutivos y por lo tanto me interesa que la suma sea rápida. Las dos expresiones difieren en qué conozco de los elementos de esta progresión. La primera requiere de conocer el primer elemento y el R. Si yo conozco esos dos, lleno esto y me dice cuántos elementos está sumando n. Por lo tanto, donde dice n, me digo la cantidad de elementos a sumar y me da la suma rápidamente. La segunda requiere conocer el primer elemento que va en la suma y quién es el último y a dónde termina, el A sub n, y también el R. Cuando tenga entonces un ejercicio va a usarse dependiendo de la información que tengo de esta serie. El ejemplo entonces, tenemos que sumar 7 números, nos están pidiendo sumar 7 elementos de una progresión que es geométrica, me tienen que indicar que ella está de esa forma. El primer elemento comienza en 4 y a cada número se le está multiplicando siempre un 4. Sumo 7 de estos números, desde el A sub 1 hasta el A sub 7. Como los elementos que tenemos, que conocemos de esta progresión es el n, 7, el primer elemento, 4, y la diferencia R o el producto que vamos a multiplicar siempre, 4,
Entonces me sirve la primera expresión igual que en el ejercicio anterior. Lleno los elementos en esta forma, en esta fórmula que me da, dice la suma de esos 7 elementos es 21.844 y la sumamos rápidamente y no tener necesidad de escribir uno a uno estos elementos de la progresión. Espero que les haya quedado claro, repasan con los ejercicios de la guía y cualquier duda la vuelven a repasar aquí porque me parece que los conceptos están bastante puntuales para que puedan entender qué es una progresión y qué son las series. Muchas gracias.